Los pasillos estériles del Manhattan Presbyterian Hospital brillaban bajo las luces fluorescentes a las 6:47 p.m. Theodore Blackwood caminaba de un lado a otro por los suelos de mármol del ala quirúrgica VIP, con su traje Brioni de $8,000 arrugado, tras 12 horas de agonizante espera. Su esposa Catherine yacía inconsciente tras unas puertas de cristal blindado, con el cuerpo plagado de complicaciones derivadas de lo que debería haber sido una operación rutinaria de vesícula biliar. El ala privada costaba $25,000 por noche, pero el dinero no significaba nada cuando la vida de tu alma gemela pendía de un hilo. El doctor Harrison Cromwell salió de la sala de preparación quirúrgica, con su impecable bata blanca, contrastando fuertemente con sus ojos, que parecían ligeramente desenfocados. Su reloj Patek Philippe de $18,000 reflejaba la luz del techo mientras se ajustaba la mascarilla quirúrgica. Señor Blackwood, tenemos que proceder inmediatamente a una cirugía de revisión de urgencia. El estado de la señora Blackwood ha empeorado considerablemente. A Theodore se le hizo un nudo en la garganta. Pero usted dijo que la hemorragia estaba controlada. Las hemorragias internas pueden agravarse rápidamente, le interrumpió el doctor Cromwell, con una voz que transmitía la autoridad de alguien a quien nunca se le había cuestionado sus decisiones médicas. Nos enfrentamos a una exploración abdominal compleja. Es arriesgado, pero es su única oportunidad de sobrevivir. El peso de la decisión aplastó a Theodore como un edificio que se derrumba. Catherine ya había soportado una cirugía fallida 6 horas antes. Su cuerpo estaba débil, su presión arterial peligrosamente baja, pero si el médico decía que era necesario. ¿Alguna vez has sentido ese momento en el que todo tu mundo pende de un hilo? Pulsa el botón de suscribirse si alguna vez te has enfrentado a un momento que lo cambió todo, porque esta historia está a punto de mostrarte que la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. Fue entonces cuando una voz ronca rompió el silencio clínico del hospital. «Señor, ese médico está borracho». Las palabras provenían de las sombras cerca del armario de suministros del conserje. Theodore se dio la vuelta y buscó en el pasillo tenuemente iluminado. Una figura emergió de la oscuridad, una mujer que parecía haber salido arrastrándose de la herida más profunda de la sociedad. Su cabello era un desastre enmarañado de mechones grises y marrones, con semanas de suciedad acumulada entretejida en cada fibra como un nido de pájaros construido con basura y desesperación. Su rostro era como cuero curtido, tallado por años de viento, lluvia y el implacable asalto de la vida en la calle. La ropa que llevaba, que quizá alguna vez fue un vestido azul, ahora del color del barro y la miseria, colgaba de su esquelético cuerpo como un sudario. Sus pies estaban envueltos en capas de bolsas de plástico y cinta adhesiva, zapatos improvisados que habían caminado kilómetros de sueños rotos. Pero fue el olor lo que invadió primero el impoluto pasillo del hospital. El hedor golpeaba como una agresión física, una sinfonía nauseabunda de carne humana sin lavar que había marinado en sus propios aceites durante meses, orina rancia que había empapado tan profundamente la tela que se había convertido en parte de la estructura molecular de la ropa, partículas de comida podrida atrapadas en el cabello que fermentaban con el calor corporal como materia en descomposición, aceite de motor y suciedad de la calle incrustada tan profundamente en la piel que parecía tatuada, y debajo de todo eso, algo dulcemente pútrido que desencadenaba todos los reflejos primarios de repugnancia, haciendo que las gargantas se contrajeran involuntariamente y los estómagos se rebelaran contra el aire que respiraban. El olor parecía tener peso, presionando contra la atmósfera desinfectada como una nube tóxica que hacía llorar los ojos y rechazaba cada inhalación de los pulmones. «Dios mío». Theodore
retrocedió instintivamente, llevándose la mano a la nariz y la boca. ¡Seguridad! ¿Cómo ha entrado esta cosa en una sala quirúrgica? El rostro del doctor Cromwell se retorció con visible repugnancia, aunque algo brilló en sus ojos. ¿Pánico, tal vez? Esto es completamente inaceptable. ¿Cómo ha entrado esta criatura en nuestro entorno estéril? Buscó su teléfono con manos que temblaban ligeramente. Voy a llamar a seguridad inmediatamente. La mujer sin hogar, que se llamaba Grace, aunque nadie se había molestado en preguntárselo en años, dio un paso adelante, y su movimiento liberó otra abrumadora ola de hedor que hizo que una enfermera que pasaba por allí tuviera náuseas y se pegara a la pared. «Tu esposa», dijo con voz ronca, como grava chirriando contra el cemento. «Ese médico va a matarla. Puedo oler el alcohol que desprende desde aquí». «¡Estás loca!», explotó Theodore, con la voz quebrada por el agotamiento y el terror. «Aleja a esta vagabunda enferma de mi esposa. ¿Qué tipo de seguridad tiene este lugar?» 2 guardias de seguridad salieron del ascensor, con el rostro ya contraído por el asco, al percibir el olor que llegaba desde el otro lado del pasillo. El oficial Martínez sacó unos guantes de látex de su cinturón y se los puso con teatralidad. «Señora, tiene que marcharse inmediatamente. No puede estar en un centro médico en su estado. El doctor». Cromwell retrocedió dramáticamente y sacó un desinfectante de manos. «Esta cosa es un peligro biológico andante. Dios sabe qué enfermedades se están propagando en esa inmundicia. Tenemos que evacuar toda esta ala para descontaminarla». Grace levantó las manos en señal de rendición, pero sus ojos inyectados en sangre permanecieron fijos en Theodore. «Señor Blackwood, escúcheme. El doctor Cromwell apesta a vodka. Compruebe su aliento. Compruebe sus manos. Su esposa no necesita más cirugía. Necesita un cirujano que esté sobrio». «¿Vodka?», se rió el doctor Cromwell, con un sonido agudo y a la defensiva. «Esta animal está claramente sufriendo una grave enfermedad mental y abuso de sustancias. Señor, esta persona probablemente esté alucinando por las drogas que ha consumido». El agente Rodríguez se colocó al otro lado de Grace, ambos hombres flanqueándola como lobos, rodeando a su presa. «Es hora de irse, señora. No complique las cosas más de lo necesario». Grace intentó retroceder. «Por favor, huela su aliento». Rodríguez la agarró del brazo con fuerza, como una tenaza a través de la sucia tela. «He dicho que se mueva». Cuando Grace se resistió, tratando de plantar los pies, Martínez perdió la paciencia. Con un movimiento brutal, la giró y la estrelló de cara contra la pared de mármol. El impacto le partió el labio, que ya estaba agrietado, y la sangre le corrió inmediatamente por la barbilla hasta manchar su vestido. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos como fuegos artificiales de agonía. Antes de que pudiera recuperarse, Rodríguez le clavó la rodilla en la parte baja de la espalda, sacándole todo el aire de los pulmones en un grito desesperado. Le retorcieron los brazos a la espalda con brutalidad experta, los hombros gritando en sus cavidades, mientras los tendones se estiraban más allá de sus límites. Las esposas metálicas se le clavaron en las muñecas, apretadas lo suficiente como para cortarle la circulación por completo. La bolsa de plástico de Grace cayó y su contenido se derramó por el suelo pulido. Un peine roto, un libro de medicina estropeado por el agua, una foto de ella misma con bata de otra vida, ahora pisoteada por unos caros zapatos de cuero italiano. «Deja de resistirte o te dispararé con la pistola eléctrica», advirtió Martínez, llevando la mano al arma que llevaba en el cinturón. La amenaza era real. Su dedo tocó la pistola eléctrica. Rodríguez sacó el spray de pimienta y lo sostuvo a pocos centímetros de la cara ensangrentada de Grace. «Tú eliges, loca. Sal por tu propio pie o te llevarán inconsciente». El doctor Cromwell se acercó, dejando caer su máscara profesional para revelar algo más desagradable debajo. «Esta cosa
Probablemente no se haya bañado en meses. Es portadora de tuberculosis, hepatitis y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Alguien tiene que desinfectar todos los lugares que ha tocado. Una madre que visitaba a su hijo en pediatría agarró a su hija de la mano y la empujó detrás de un pilar de hormigón. No mires eso, cariño. Ni siquiera respires cerca de ello. Le tapó la nariz a la niña con la mano. Hay personas que están enfermas de formas que no podemos ayudar. La enfermera Patricia Kim tuvo arcadas cuando Grace pasó arrastrada por delante de su puesto, llevándose la mano a la boca mientras su garganta se convulsionaba. Se dio la vuelta, haciendo sonidos ahogados que resonaron en el pasillo. Dios mío, ¿cuándo fue la última vez que esa criatura vio jabón, o agua, o la dignidad humana básica? La voz de Theodore se elevó hasta casi la histeria. El agotamiento y el miedo se combinaron en una ira explosiva. ¿Cómo demonios ha entrado este animal asqueroso en un hospital? Mi mujer se está muriendo y ustedes dejan que esta basura sin techo deambule por aquí contagiando enfermedades y acosando a las familias afligidas. Arrastraron a Grace hacia atrás, hacia el ascensor de servicio, y sus zapatos improvisados rasparon y resbalaron por el mármol, dejando rayas negras que un conserje tardaría luego 1 hora en fregar, mientras murmuraba maldiciones sobre la escoria de la calle que contamina los entornos estériles. La bolsa de plástico se rompió por completo, esparciendo los restos de su antigua vida. Un estetoscopio que había conservado durante 10 años, una licencia médica que había caducado cuando su mundo se derrumbó, frascos de medicamentos recetados de cuando podía permitírselos. «Esperen», jadeó Grace entre la sangre y el dolor. «Catherine tiene una hemorragia interna porque el doctor Cromwell le cortó la arteria hepática. Estaba borracho durante la primera operación. ¡Basta!». Theodore rugió, con el rostro morado de furia y dolor. «Deja de hablar. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo? Mi esposa casi muere hace 6 horas. Está de vuelta en cirugía porque algo salió mal. Estamos aterrorizados, desesperados, y tú, sales arrastrándote de la cloaca en la que vives, apestando a muerte, soltando términos médicos que probablemente escuchaste mientras pedías limosna fuera de los hospitales». Su voz se quebró por la angustia. ¿Quieres que te creamos a ti en lugar de al doctor Cromwell, a un cirujano respetado con 25 años de experiencia? Nos estás dando falsas esperanzas mezcladas con delirios paranoicos, y eso es más cruel que cualquier otra cosa. ¿Cómo te atreves a sugerir que nuestro médico está borracho cuando está intentando salvar la vida de mi esposa? Cuando llegaron al ascensor de servicio, los hombros de Grace le dolían profundamente, un dolor que duraría semanas. Su labio partido seguía sangrando por el cuello. Se le estaban formando moretones nuevos donde los agentes la habían agarrado y retorcido. Pero peor que el dolor físico era la humillación familiar, que la trataran como basura, como algo menos que humana, mientras sus conocimientos médicos eran descartados como desvaríos de vagabunda. Las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro manchado de sangre de Grace, con los ojos aún ardiendo por la desesperada verdad que nadie escucharía. El doctor Cromwell se enderezó la bata con satisfacción, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. «Mantenimiento tendrá que desinfectar todo este pasillo. No podemos arriesgarnos a que la contaminación comprometa la atención al paciente». «Gracias», susurró Theodore con voz temblorosa. «No puedo creer que seguridad haya permitido que esa cosa se acercara a personas enfermas». La sonrisa del doctor Cromwell era profesionalmente tranquilizadora, aunque su aliento desprendía un ligero aroma dulce que podría haber sido enjuague bucal o algo más fuerte. Estas situaciones ocurren ocasionalmente. La población sin hogar sufre de graves enfermedades mentales y abuso de sustancias. Ahora, en cuanto a la cirugía de Catherine, realmente tenemos que comenzar de inmediato. Theodore asintió,
con la desesperación dominando su juicio. Haga lo que tenga que hacer para salvarla. Excelente. Prepararé la cirugía de inmediato. Debería llevar unas 4 horas. Lo que Theodore no sabía era que Grace no se había equivocado. El doctor Cromwell había estado bebiendo mucho durante su pausa para almorzar, consumiendo suficiente vodka como para afectar su juicio, pero manteniendo la compostura suficiente como para engañar a una observación casual. Su primera cirugía a Catherine había sido efectivamente un desastre. Una mano temblorosa había cortado una arteria crucial, provocando una hemorragia interna que ahora requería una reparación de emergencia. Grace lo sabía porque había estado observando a través de las ventanas de observación durante 3 horas, y su ojo entrenado había reconocido los signos de intoxicación quirúrgica que habían destruido su propia carrera 15 años antes. La doctora Grace McKenna, antigua miembro del Johns Hopkins, que ahora dormía en portales y rebuscaba en contenedores para sobrevivir. Lo había perdido todo por la adicción, pero conservaba los conocimientos para reconocerla en otros. Había intentado salvar a pacientes antes, había intentado advertir a las familias sobre los médicos con problemas. Pero ¿quién escucha a una mujer sin hogar? ¿Quién cree a alguien a quien la sociedad ha descartado por completo? Esa noche, al ver al doctor Cromwell tambalearse ligeramente mientras se preparaba para otra cirugía, encontró el valor para hablar una vez más. El ascensor de servicio descendió hacia el muelle de carga, llevándose a la única persona que podía revelar la verdad. Theodore regresó a la sala de espera quirúrgica, manteniendo la vigilia, mientras el doctor Cromwell preparaba los instrumentos con unas manos que no deberían operar a nadie. Afuera, en el callejón detrás del hospital, Grace se limpió la sangre de la boca y miró fijamente las ventanas iluminadas del edificio. En algún lugar arriba, Catherine se estaba quedando sin tiempo. El cirujano borracho comenzaría su cirugía de revisión en 20 minutos, y sus manos incapacitadas podrían terminar lo que su primer error había comenzado. Tenía una última oportunidad para salvar una vida, incluso si eso destruía lo poco que le quedaba de la suya. Grace cojeaba por el aparcamiento subterráneo del hospital, con las costillas doloridas por el encuentro con los guardias de seguridad. La mayoría de las personas sin hogar se habrían rendido, habrían regresado a sus refugios de cartón y se habrían olvidado de todo. Pero Grace no podía olvidar el rostro de Catherine en los monitores, tan tranquilo, tan ajeno a que su supuesto salvador era un cirujano ebrio a punto de operar con manos afectadas por el vodka. Ya había fracasado antes en salvar a pacientes. 15 años atrás, cuando era la doctora Grace McKenna, jefa de residentes en cirugía cardiovascular, había visto cómo su propia adicción destruía todo por lo que había trabajado. Las pastillas comenzaron como un tratamiento para el dolor tras un accidente de coche. Terminaron con ella operando drogada, cometiendo un error fatal que le costó la vida a un niño de 12 años. La junta médica le retiró la licencia. El hospital la despidió. Su marido se marchó, llevándose a su hija. La culpa y la vergüenza la llevaron a las calles, donde había permanecido invisible durante 1 década y media. Pero sus conocimientos permanecieron encerrados en su mente destrozada como un arma que le daba demasiada vergüenza utilizar. Hasta esta noche, el ascensor de servicio requería una tarjeta de acceso, pero Grace había pasado suficiente tiempo en hospitales como para saber cómo anularlo manualmente. También había conservado su antigua identificación del hospital, aunque la foto mostraba a una mujer diferente, limpia, segura de sí misma, con la bata blanca que una vez se había ganado. 3 minutos más tarde, ascendía por las arterias del edificio como la sangre que regresa a un corazón dañado. Esta vez no dejaría que la silenciaran. El ala quirúrgica estaba ahora más tranquila,
con un equipo reducido preparándose para las intervenciones de la noche. Grace salió del pasillo de servicio como un fantasma que acechaba su antigua vida. Su formación médica la guió a través de las sombras hacia la sala de observación situada sobre el quirófano 3. A través del cristal reforzado, observó al doctor Cromwell lavándose las manos, con movimientos ligeramente inestables mientras se preparaba para la cirugía de revisión de Catherine. Theodore estaba sentado en la sala de espera para familiares, sin saber que la vida de su esposa estaba a punto de ponerse en manos de alguien cuyo nivel de alcohol en sangre no habría superado ninguna prueba de alcoholemia. Grace sacó su posesión más preciada, una funda impermeable que contenía un viejo teléfono inteligente que había rescatado y mantenido cargado gracias a un cuidadoso ahorro de batería. Comenzó a grabar mientras el doctor Cromwell tropezaba ligeramente al ponerse los guantes quirúrgicos, se agarraba al lavabo y se reía con la enfermera quirúrgica. Las pruebas eran sutiles, pero inconfundibles para alguien que había vivido la misma adicción. El ligero tambaleo, la estabilidad excesiva, la forma en que se agarraba a las superficies para mantener el equilibrio mientras fingía ajustar el equipo. Grace había realizado una cirugía en condiciones similares años atrás, diciéndose a sí misma que las pastillas solo le quitaban el nerviosismo, mientras sus manos temblaban sobre corazones abiertos. Su cámara lo capturó todo: el paso inestable del doctor Cromwell, sus instrucciones arrastradas al equipo quirúrgico, el momento en que se le cayó un bisturí y lo achacó a los instrumentos resbaladizos. Pero lo más condenatorio fue cuando le dio la espalda a la ventana de observación, sacó un pequeño frasco, bebió rápidamente y lo tiró a la basura médica. Pero el doctor Cromwell notó un movimiento en la sala de observación. Al levantar la vista, vio a Grace filmando a través del cristal. ¡Seguridad!, gritó por los auriculares. «La vagabunda ha vuelto. Está grabando a los pacientes. Llamen a la policía inmediatamente». Esta vez, la respuesta fue rápida y abrumadora. Pero Grace había capturado lo que necesitaba. La doctora Elizabeth Sinclair, jefa de cirugía del Manhattan Presbyterian, llegó al hospital a las 7:23 p.m. tras recibir una llamada urgente sobre una persona sin hogar peligrosa que amenazaba a los pacientes quirúrgicos. A sus 58 años, había visto todo tipo de crisis hospitalarias imaginables, pero la escena en el ala quirúrgica la dejó helada. Grace estaba sentada esposada a una silla de ruedas en la oficina de seguridad, con la cara hinchada por la segunda paliza y la sangre aún brotando de los nuevos cortes en la frente. Los guardias habían vuelto a utilizar una fuerza excesiva, dejándola apenas consciente. Pero algo en su aspecto maltrecho le trajo un recuerdo que la doctora Sinclair no conseguía situar. «¿Qué ha pasado aquí exactamente?», exigió saber la doctora Sinclair, con una autoridad que atravesaba el caos como un bisturí. «Una mujer sin hogar irrumpió en el ala quirúrgica», informó el oficial Martínez. «2 veces. Afirma tener conocimientos médicos y estaba filmando ilegalmente los preparativos de la cirugía del doctor Cromwell. El médico quiere que la arresten por acoso y hostigamiento». La doctora Sinclair estudió el rostro de Grace con más atención. A pesar de los moretones, la sangre y las capas de suciedad de la calle, algo familiar se escondía bajo su aspecto de vagabunda. La estructura ósea, la forma en que mantenía la cabeza incluso en la derrota, le recordaba a alguien de sus días de residencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó la doctora Sinclair en voz baja. Grace levantó la cabeza con un esfuerzo visible. «Dra. Grace McKenna, Johns Hopkins, promoción de 1995, especializada en cirugía cardiovascular». Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía el peso de las credenciales perdidas y la experiencia enterrada. El nombre golpeó a la doctora Sinclair como un rayo. «Grace McKenna,
Usted realizó el primer reemplazo de válvula cardíaca pediátrica en el Hospital Infantil de Filadelfia. Yo era estudiante de medicina y lo vi desde la galería. Fue brillante. Al ver a Grace ahora, limpia, se adivinaba la cirujana que había sido, pero era imposible creer que se tratara de la misma persona que había revolucionado la cirugía cardíaca pediátrica. Dale al botón me gusta y suscríbete si crees que todo el mundo merece una segunda oportunidad para recuperar su dignidad, porque esta transformación no ha hecho más que empezar. El grupo de personal médico que los rodeaba se quedó en silencio. La doctora McKenna había sido una leyenda en los círculos quirúrgicos antes de su misteriosa desaparición de la medicina académica hace 15 años. Pero esta mujer destrozada y esposada no podía ser esa brillante cirujana. «Demuéstralo», dijo el doctor. Sinclair en voz baja. Grace la miró directamente a los ojos, en los que aún se reflejaba la precisión quirúrgica. Tu primera intervención en solitario fue una reparación de la válvula mitral en una mujer de 63 años con cardiopatía reumática. 15 de marzo de 2001. Estabas aterrorizada por la fijación de la valva posterior porque la calcificación se extendía hasta el anillo. Te guié desde la sala de observación. La doctora Sinclair abrió mucho los ojos. Solo alguien que hubiera estado allí, que hubiera comprendido la complejidad quirúrgica, recordaría esos detalles específicos. Dios mío, realmente eres tú. Se volvió hacia los agentes de seguridad con furia volcánica. Quítenle las esposas inmediatamente. Acaban de agredir a una de las cirujanas cardíacas más respetadas de las últimas 2 décadas. Pero es una vagabunda, protestó Rodríguez. Mire en qué estado se encuentra. No me importa si vive en Júpiter, espetó la doctora Sinclair. Quítele las esposas ahora mismo o tendrá que explicar ante la junta médica por qué ha maltratado a una doctora. Le quitaron las esposas. Grace se frotó las muñecas, haciendo una mueca de dolor al recuperar la circulación con un doloroso hormigueo. La voz de la doctora Sinclair se suavizó con auténtica preocupación. Grace, ¿qué te ha pasado? La comunidad médica creía que habías muerto. Debería haber muerto, susurró Grace, con la voz hueca por años de culpa. Maté a un niño. Perdí mi licencia. Lo perdí todo. Levantó la vista con ojos atormentados. Pero ahora mismo hay una mujer en ese quirófano a punto de morir porque el doctor Cromwell está borracho. Y yo soy la única que puede demostrarlo. La expresión del doctor Sinclair pasó de la simpatía a la alarma. ¿Qué quieres decir con borracho? Grace le mostró la grabación del teléfono con manos temblorosas. Alcohol en el aliento, movimientos inestables, habla confusa con el equipo quirúrgico. Lo vi beber de una petaca justo antes de entrar en quirófano. Catherine Blackwood no necesita una cirugía de revisión. Necesita un cirujano sobrio que corrija los errores que cometió el borracho hace 6 horas. Mientras el vídeo se reproducía en la pequeña pantalla, la cara de la doctora Sinclair palideció. Reconoció los signos que Grace había captado, los sutiles indicadores que diferenciaban entre estar achispado y estar ebrio, entre estar incapacitado y ser incompetente. «Dios mío», susurró. «¿Cuánto tiempo lleva esto así? No lo sé, pero llevo semanas observándolo. Bebe durante las pausas para comer, usa spray bucal para disimularlo y realiza cirugías estando incapacitado. He intentado advertir a la gente, pero Grace señaló su aspecto de vagabunda. ¿Quién escucha a alguien como yo?» La doctora Sinclair ya estaba consultando el historial quirúrgico de Catherine en su tableta. Las notas de la primera intervención revelaban sutiles inconsistencias, un tiempo operatorio más largo de lo necesario, patrones inusuales de pérdida de sangre y notas técnicas que sugerían vacilación quirúrgica. «Dios mío», susurró. «Si tiene razón, lleva operando borracho quién sabe cuánto tiempo. Hay más».
continuó Grace. Comprueba las tasas de complicaciones quirúrgicas en sus intervenciones de la tarde en comparación con las de la mañana. El patrón mostrará un aumento de la morbilidad después del almuerzo, cuando ha estado bebiendo. La doctora Sinclair ya estaba accediendo a la base de datos quirúrgica del hospital, con los dedos volando por la pantalla de la tableta. Las estadísticas revelaban una historia espantosa. Las cirugías del doctor Cromwell después del almuerzo tenían una tasa de complicaciones un 23% más alta que las de la mañana, con un aumento significativo de los incidentes de sangrado y de las necesidades de cirugía de revisión. «Esto es monstruoso», susurró. «¿Cómo lo has descubierto?» Grace bajó la mirada hacia sus manos sucias. De la misma manera que solía diagnosticar las complicaciones quirúrgicas en el quirófano. Observo, analizo, recuerdo. Ser una persona sin hogar no te hace olvidar tu formación, solo te hace invisible mientras observas. El teléfono de la doctora Sinclair vibró con un mensaje urgente. Comenzando ahora la cirugía de revisión. Se prevé una intervención de 4 horas. Doctor Cromwell. «No hay tiempo», dijo ella poniéndose en pie con sombría determinación. «¿Puedes demostrar su intoxicación de forma concluyente?» Grace asintió con la cabeza hacia el quirófano. Una prueba de alcohol en sangre, un examen de coordinación o simplemente acercarse lo suficiente para oler su aliento a través de la mascarilla quirúrgica. Las pruebas son innegables si alguien con autoridad está dispuesto a mirar. ¿Y si se equivoca? Grace la miró a los ojos con desesperada honestidad. «Entonces me entregaré por acoso y no volveré a pisar un hospital. Pero no me equivoco. Esa mujer va a morir bajo el bisturí de un cirujano borracho a menos que alguien lo impida ahora mismo». La doctora Sinclair tomó una decisión. «Rodríguez, acompaña a la doctora McKenna a la sala de médicos. Llévenla a asearse, denle ropa adecuada y tráiganle café. Está a punto de ayudarnos a evitar un desastre médico». «Pero señora, es una vagabunda. Es médica», la interrumpió la doctora Sinclair con voz firme. «Y ahora mismo puede que sea la única persona que pueda salvar la vida de la señorita Blackwood». La sala de médicos del Manhattan Presbyterian tenía encimeras de mármol italiano, una máquina de café expreso profesional y duchas para los médicos que trabajaban turnos prolongados. Grace se puso bajo el agua hirviendo por primera vez en meses, viendo cómo años de suciedad y vergüenza se desvanecían por el desagüe como desesperación líquida. Cuando salió 30 minutos más tarde, bien afeitada y con una bata prestada, la transformación era milagrosa. La vagabunda sin hogar había desaparecido, sustituida por una cirujana cansada pero decidida, cuyos ojos ardían con un propósito renovado. Sus manos, ahora limpias, seguían moviéndose con la precisión de la memoria muscular de alguien que en otro tiempo había hecho milagros en los quirófanos. El doctor Sinclair le entregó una taza de café humeante y una tarjeta de identificación temporal del hospital en la que se leía «Doctora G. McKenna, cirujana consultora. ¿Te sientes humana de nuevo?» Grace sorbió el café y su calor se extendió por su pecho como la esperanza misma. «Casi. ¿Cuánto tiempo falta para que haga la primera incisión?» 10 minutos. He retrasado el proceso solicitando imágenes preoperatorias adicionales, pero Cromwell está empezando a sospechar y a ponerse nervioso. Se apresuraron por los pasillos hacia el quirófano 3. A través de la ventana de observación, pudieron ver a Theodore en la zona reservada a los familiares, agarrando el anillo de boda de Catherine mientras ella yacía inconsciente en la mesa de operaciones. El doctor Cromwell revisaba los instrumentos quirúrgicos con manos que parecían temblar ligeramente. «¿Cómo podemos detener esto sin montar una escena?», preguntó Grace. «No lo hacemos», respondió el doctor Sinclair con severidad. «Algunas escenas deben provocarse.
Activó su autoridad quirúrgica y entró en el quirófano con Grace, siguiéndola de cerca. El equipo quirúrgico miró con confusión la inesperada interrupción. «Doctor Cromwell», anunció el doctor Sinclair, «esta es la doctora McKenna, nuestra especialista consultora en cirugía cardiovascular. Necesita examinar su preparación quirúrgica». El doctor Cromwell se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por el reconocimiento y el pánico apenas disimulado. «Es la mujer sin hogar de antes. Seguridad la ha echado 2 veces. ¿Qué hace con ropa quirúrgica? Estoy aquí para salvar la vida de la señora Blackwood», dijo Grace en voz baja, dirigiéndose directamente al equipo quirúrgico. «El doctor Cromwell está ebrio y no es apto para operar». El quirófano estalló en caos. «¡Eso es una locura!», gritó el doctor Cromwell, aunque sus palabras tenían un ligero balbuceo que los oídos entrenados podían detectar. «Esta mujer está mentalmente enferma. Vivía en la calle». La enfermera quirúrgica dio un paso atrás, indecisa. El anestesista miró a los 2 médicos con creciente preocupación. Catherine yacía inconsciente entre ellos, sin saber que su vida pendía de un hilo en esta confrontación. La doctora Sinclair levantó la mano para pedir silencio. Grace McKenna era una de las cirujanas cardíacas más destacadas del país antes de que su carrera llegara a su fin. Su experiencia en reconocer la intoxicación quirúrgica es precisamente la razón por la que está aquí. Entonces, ¿por qué era una vagabunda?, preguntó la enfermera quirúrgica. Grace miró directamente al equipo. «Porque hace 15 años operé estando intoxicada y maté a un niño. Perdí mi licencia, mi familia, todo. Pero nunca perdí la capacidad de reconocer la intoxicación quirúrgica, y el doctor Cromwell apesta a alcohol». Se acercó al doctor Cromwell y sus sentidos entrenados confirmaron lo que sospechaba. Vodka, concretamente, mezclado con spray para el aliento para enmascararlo, pero inconfundible para cualquiera que haya pasado por eso. «Mientes», dijo el doctor Cromwell, pero el sudor le perla en la frente bajo la gorra quirúrgica. «Esta mujer tiene delirios paranoicos. Llevo años sobrio». Grace sacó su teléfono y mostró el vídeo que había grabado. «Entonces explica estas imágenes en las que apareces bebiendo de una petaca en la sala de preparación hace 20 minutos». El equipo quirúrgico se agolpó alrededor de la pequeña pantalla, observando los movimientos inestables del doctor Cromwell y el momento en que había bebido antes de deshacerse de las pruebas. El rostro del anestesista palideció. «Doctor Cromwell», dijo el doctor Sinclair con firmeza, «someterse a una prueba de alcohol en sangre inmediata o alejarse de este paciente». La compostura del doctor Cromwell se estaba resquebrajando como el hielo en primavera. «Esto es una trampa. Este vagabundo lleva semanas acosándome, probablemente planeando esta elaborada trampa». «Entonces no le importará demostrar que está sobrio», sugirió Grace. «Una simple prueba de coordinación. Tóquese la nariz con los dedos índices alternativamente. Camine en línea recta. Un examen básico de sobriedad». El quirófano quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores de Catherine y el zumbido del equipo quirúrgico. El doctor Cromwell miró a su alrededor, a los rostros que ya no le apoyaban, que ya no confiaban en él. «Está bien», dijo, levantando las manos, «pero esto es completamente innecesario e insultante». Intentó tocarse la nariz con el dedo índice derecho. Su mano tembló ligeramente y falló por casi 1 pulgada. Lo intentó de nuevo con la mano izquierda, corrigiendo en exceso y casi perdiendo el equilibrio. El equipo quirúrgico intercambió miradas alarmadas. La doctora Sinclair sacó su teléfono. «Voy a llamar a seguridad para que acompañe al doctor Cromwell a hacerse una prueba de alcohol en sangre». «Doctora McKenna, ¿puede evaluar las necesidades quirúrgicas reales de la señora Blackwood?» Grace se acercó a Catherine y sus manos comenzaron automáticamente a seguir el ritmo familiar del examen de un paciente.
Los años de vida en la calle habían embotado muchas cosas, pero la memoria muscular y la intuición médica seguían siendo tan afiladas como el acero quirúrgico. No necesita una cirugía mayor, anunció Grace tras un examen minucioso. Es una hemorragia localizada en una arteria cortada que se puede reparar mediante una laparoscopia mínimamente invasiva. Un procedimiento de 30 minutos en lugar de 4 horas de exploración innecesaria. El doctor Cromwell hizo una última jugada desesperada. ¿Va a confiar en una drogadicta sin hogar antes que en un cirujano respetado con 25 años de experiencia? Grace lo miró directamente. Soy una mujer sin hogar que lo perdió todo porque operé bajo los efectos del alcohol. Usted es un cirujano que está a punto de cometer el mismo error que yo. La diferencia es que yo estoy intentando detenerte antes de que mates a alguien. La verdad flotaba en el aire como un bisturí suspendido sobre un corazón que late. La prueba de alcohol en sangre confirmó todo lo que Grace había observado. El nivel de alcohol en sangre del doctor Cromwell era de 0,12, muy por encima del límite legal para conducir, y mucho más para realizar una cirugía. La seguridad del hospital lo acompañó fuera del edificio, mientras Asuntos Internos iniciaba una investigación inmediata sobre su historial quirúrgico. Grace realizó ella misma la reparación laparoscópica de Catherine bajo la supervisión del doctor Sinclair, con sus manos moviéndose con la precisión que una vez la había convertido en una leyenda. 15 años sin hogar no habían embotado sus habilidades quirúrgicas. Más bien al contrario, la desesperación por demostrar su valía hacía que cada movimiento fuera perfecto. La intervención duró exactamente 28 minutos. La hemorragia de Catherine se detuvo. Sus signos vitales se estabilizaron y la llevaron a la sala de recuperación con un pronóstico de recuperación total en unos días, en lugar de las semanas de complicaciones que habría supuesto una cirugía exploratoria innecesaria. Theodore se quedó sin palabras cuando el doctor Sinclair le explicó lo que había sucedido. Su esposa había estado a pocos minutos de ser operada por un médico ebrio cuyo juicio alterado podría haberla matado. ¿La mujer sin hogar salvó la vida de Catherine?, susurró, mirando a su esposa dormida a través de la ventana de la sala de recuperación. La llamé animal. Vi cómo la seguridad la golpeaba. Grace salió de la sala de cirugía, todavía con la bata puesta. Su transformación de vagabunda callejera a cirujana experta completa, pero temporal. Tu esposa se recuperará. Es una reparación sencilla, con un trauma mínimo, y podrá irse a casa en 3 días. Theodore la miró con profunda vergüenza y gratitud. ¿Cómo puedo disculparme? ¿Cómo puedo agradecerte? Le has salvado la vida mientras yo te trataba como basura. Grace miró el rostro tranquilo de Catherine y vio ecos de los pacientes que había salvado y del que había perdido. Solo ámala cada día, abrázala fuerte, no des ni un solo momento por sentado. Pulsa suscribirse si crees en la responsabilidad. Dale a me gusta si se ha hecho justicia y comenta tus opiniones a continuación. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo se ha destapado la corrupción profesional? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero poder de la redención. El doctor Sinclair regresó con información adicional. Grace, hemos revisado los registros quirúrgicos del doctor Cromwell de los últimos 2 años. Hay un claro patrón de aumento de las complicaciones durante las intervenciones realizadas por la tarde. Has sacado a la luz un problema sistemático que ha afectado a docenas de pacientes. Las implicaciones eran asombrosas. El doctor Cromwell había estado realizando cirugías en estado de embriaguez durante años, causando complicaciones innecesarias, prolongando los tiempos de recuperación y provocando muertes que podrían haberse evitado.
La intervención de Grace no solo había detenido una cirugía realizada en estado de embriaguez, sino todo un patrón de negligencia médica. La Junta Médica llegó al Manhattan Presbyterian a las 9:47 p.m. y su investigación se extendió más allá de la simple intoxicación hasta posibles cargos penales. La licencia médica del Dr. Cromwell fue suspendida inmediatamente, a la espera de una revisión completa de todas las cirugías que había realizado mientras estaba potencialmente incapacitado. El equipo legal del hospital ya estaba calculando los acuerdos y la responsabilidad civil mientras revisaba 2 años de complicaciones quirúrgicas que podrían haber sido causadas por la intoxicación alcohólica. La exposición financiera era potencialmente devastadora, pero la responsabilidad moral era aún mayor. Doctora McKenna, dijo la presidenta de la Junta, la doctora Patricia Morse, al revisar las pruebas y la intervención quirúrgica de Grace. Su documentación y su intervención quirúrgica de hoy probablemente no solo salvaron la vida de la señora Blackwood, sino que también sacaron a la luz un patrón de deterioro que podría haber continuado indefinidamente. Grace asintió con cansancio. Ojalá hubiera tenido el valor de hablar antes. ¿Cuántos pacientes sufrieron porque me avergonzaba demasiado mi propio pasado como para confiar en mi criterio profesional? Theodore lo escuchó desde el pasillo, donde estaba prestando declaración. «Salvaste la vida de mi esposa. Eso es lo que importa ahora». Catherine ya estaba consciente en la sala de recuperación, aturdida pero estable. La reparación laparoscópica había sido perfecta, como en los libros. Mínima invasión, resolución completa, sin complicaciones. Estaría en casa en 72 horas, en lugar de pasar semanas recuperándose de una cirugía mayor innecesaria. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre el Manhattan Presbyterian como buitres, atraídos por la historia de una cirujana sin hogar que había sacado a la luz una negligencia médica gracias a su determinación. Grace se vio empujada a un protagonismo no deseado, con cámaras siguiéndola por los pasillos donde había sido brutalmente golpeada apenas unas horas antes. «Doctora McKenna», la llamó un periodista. «¿Qué se siente al pasar de vagabunda sin hogar a heroína médica en una noche?» Grace se detuvo, considerando la pregunta con la mesurada reflexión que en su día había hecho legendarias sus decisiones quirúrgicas. «Nunca fui una vagabunda. Era una cirujana que había perdido el rumbo. Lo único que cambió esta noche fue que recordé por qué me hice médica en primer lugar. La transformación era completa, pero el verdadero trabajo acababa de empezar». 6 meses después de sacar a la luz el alcoholismo del Dr. Cromwell en el Manhattan Presbyterian, la doctora Grace McKenna estaba en su nueva oficina de la Junta Médica Estatal, contemplando cómo el amanecer pintaba el horizonte de Nueva York con tonos de esperanza y posibilidad. Su escritorio estaba cubierto de expedientes, denuncias contra médicos con problemas de salud que anteriormente habían sido desestimadas o ignoradas. La Junta Médica había creado un nuevo puesto específicamente para ella, directora de investigación de discapacidades profesionales. Su perspectiva única, al haber experimentado la adicción desde ambos lados del estetoscopio, la hacía invaluable para identificar y abordar el abuso de sustancias por parte de los médicos antes de que alcanzara un nivel que perjudicara a los pacientes. Theodore Blackwood había sido fundamental en la resurrección profesional de Grace. Su empresa de inversiones había donado $5 millones para crear el Instituto McKenna para el Bienestar de los Médicos, dedicado a tratar la adicción entre los profesionales médicos y a prevenir la práctica con discapacidades. El instituto funcionaba según el principio de que los médicos con problemas de abuso de sustancias necesitaban tratamiento, no solo castigo. Catherine estaba prosperando. Su cirugía laparoscópica había cicatrizado perfectamente,
dejando solo pequeñas cicatrices que le recordaban lo cerca que había estado de someterse a una cirugía mayor innecesaria. Se había convertido en defensora de la seguridad de los pacientes y colaboraba con Grace en el desarrollo de protocolos para identificar a los médicos con posibles problemas de salud. Gracias por devolverme la vida cuando todos pensaban que solo eras una mujer sin hogar, había escrito Catherine en una carta que ahora estaba enmarcada en el escritorio de Grace. Me enseñaste que los héroes no siempre tienen aspecto heroico, y que las personas que la sociedad descarta pueden ser las que tienen los mensajes más importantes. La carta estaba junto a la licencia médica restaurada de Grace, un largo proceso que había requerido el apoyo de docenas de colegas que recordaban su brillantez quirúrgica antes de que la adicción destruyera su carrera. La junta médica había concluido finalmente que sus 15 años de sobriedad, incluso mientras era una persona sin hogar, y su intervención para salvar a Catherine demostraban su rehabilitación y competencia profesional. La doctora Elizabeth Sinclair había sido ascendida a directora médica del Manhattan Presbyterian, en parte debido a su gestión de la crisis de Cromwell. Había implementado el protocolo McKenna, control obligatorio de la sobriedad de todo el personal quirúrgico, pruebas aleatorias de alcohol y formación en intervención entre compañeros para identificar a los colegas con problemas antes de que se produjeran daños a los pacientes. Las revistas médicas lo llamaban el protocolo Grace McKenna, aunque Grace prefería pensar en él simplemente como médicos que cuidaban de médicos de la misma manera que cuidaban de los pacientes. El juicio del Dr. Harrison Cromwell fue noticia en todas las comunidades médicas del país. La Fiscalía presentó pruebas de una incapacidad quirúrgica sistemática que se prolongó durante 3 años y afectó a más de 200 intervenciones en las que su nivel de alcohol en sangre probablemente había superado los límites legales. Grace testificó durante 8 horas y su experiencia tanto en cirugía como en adicciones proporcionó pruebas irrefutables de patrones de incapacidad profesional. El jurado vio grabaciones de la inestable preparación quirúrgica de Cromwell. Escuchó el testimonio de familias cuyos seres queridos habían sufrido complicaciones innecesarias y revisó análisis estadísticos que mostraban un aumento de las tasas de morbilidad durante sus intervenciones vespertinas. El veredicto fue unánime: culpable de múltiples cargos de negligencia profesional, imprudencia temeraria y operar en estado de embriaguez. La Junta Médica le revocó la licencia de forma permanente y los tribunales penales le condenaron a 8 años de prisión estatal. La declaración de la sentencia de la jueza Margaret Harrison se convirtió en un hito en la jurisprudencia médica. Su traición al juramento hipocrático mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol representa el peor abuso posible de la confianza médica. Usted transformó la curación en daño, la esperanza en horror y la confianza en catástrofe. La condena de Cromwell abrió las puertas a una avalancha de demandas civiles por parte de las familias afectadas. Se presentaron 37 demandas por negligencia, con acuerdos por un total de más de $50 millones. Las primas de los seguros del hospital se dispararon, pero la institución apostó por la transparencia y la reforma en lugar de luchar contra las consecuencias financieras. Grace encontró una sombría satisfacción en la justicia, pero su atención siguió centrada en la prevención más que en el castigo. Había creado una organización sin ánimo de lucro llamada Physicians Helping Physicians, médicos que ayudan a médicos, dedicada a la intervención temprana de los trabajadores sanitarios que luchaban contra la adicción antes de que se viera comprometida la seguridad de los pacientes. El lema de la organización provenía de la experiencia de Grace:
La adicción es una enfermedad que también afecta a los médicos. El tratamiento salva carreras y vidas, tanto las de los médicos como las de sus pacientes. 2 años después de la noche que lo cambió todo, Grace regresó al Manhattan Presbyterian para una ceremonia especial. El hospital inauguraba una nueva ala para el tratamiento quirúrgico de la adicción, financiada por Theodore Blackwood y bautizada en honor a los médicos que habían superado el abuso de sustancias para seguir atendiendo a los pacientes. Catherine Blackwood, ahora completamente recuperada y miembro del Comité de Seguridad de los Pacientes del hospital, cortó la cinta junto a Grace y su marido. Su sonrisa podría haber alimentado toda la sala de operaciones. La doctora Grace me salvó la vida cuando todos pensaban que solo era una mujer sin hogar, dijo a la multitud de profesionales médicos reunidos. Me enseñó que la curación no solo requiere conocimientos médicos, sino también el valor de decir la verdad, incluso cuando la sociedad no quiere escuchar. El Centro Catherine Blackwood para la Excelencia Quirúrgica serviría tanto como centro de tratamiento para médicos con problemas de adicción, como centro de investigación para estudiar la intersección entre la adicción y la práctica médica. Todos los programas serían revisados por médicos en recuperación, lo que garantizaría que el tratamiento abordara las presiones y responsabilidades únicas de la práctica médica. Grace también había vuelto a encontrar el amor. El doctor Michael Torres, psiquiatra especializado en adicciones de profesionales de la salud, se había convertido en su compañero tanto en lo profesional como en lo personal. Se habían casado en una pequeña ceremonia 8 meses antes, con Catherine como madrina de honor y Theodore acompañando a Grace al altar en lugar de su difunto padre. Su trabajo conjunto se expandió más allá del tratamiento individual, hasta llegar a una reforma sistémica de la atención médica. Habían creado una fundación que ofrecía tratamiento para la adicción y rehabilitación profesional a los trabajadores de la salud, reconociendo que la curación requería algo más que la sobriedad. Exigía la restauración de la identidad y el propósito profesionales. El lema de la fundación reflejaba el viaje de Grace. Todo trabajador de la salud merece recuperarse, sin importar lo lejos que haya caído o lo completamente que la sociedad lo haya olvidado. En las noches tranquilas, Grace recorría los campamentos de personas sin hogar de Nueva York, proporcionando atención médica a quienes la sociedad había descartado. Había aprendido a reconocer los signos de conocimientos ocultos entre los olvidados. Antiguos enfermeros, técnicos de emergencias médicas, técnicos de farmacia e incluso otros médicos cuyas vidas se habían descarrilado por la adicción, las enfermedades mentales o simplemente una pérdida devastadora. Algunas noches se encontraba con otras personas sin hogar que tenían conocimientos médicos cruciales que podían salvar vidas. A diferencia de su propia experiencia, estas voces ahora eran escuchadas, respetadas y tenidas en cuenta. El sistema sanitario estaba aprendiendo poco a poco que la sabiduría no requería una dirección permanente ni un historial de sobriedad perfecto. Catherine visitaba la oficina de Grace cada pocos meses, normalmente para informar sobre las últimas novedades en iniciativas de seguridad de los pacientes o contar historias sobre vidas salvadas gracias a los protocolos de intervención temprana. Su experiencia cercana a la muerte la había transformado de paciente pasiva en defensora activa de la reforma sanitaria. Theodore se había convertido en uno de los mejores amigos de Grace. Su vínculo se forjó en la crisis y se fortaleció con el respeto mutuo. Había dejado la banca de inversión de alto riesgo para centrarse en la filantropía sanitaria, utilizando su fortuna para apoyar programas de bienestar para médicos e investigación sobre el tratamiento de las adicciones. «Me devolviste a mi esposa», le dijo a Grace durante una de sus cenas habituales. Pero más que eso,
Me enseñaste a ver el potencial de las personas en lugar de sus circunstancias actuales. Ese es un regalo que sigue dando frutos. El efecto dominó siguió extendiéndose. Las facultades de medicina ahora exigían cursos sobre bienestar médico que incluían la historia de Grace como advertencia y como relato de redención. Los sistemas hospitalarios de todo el país habían implementado protocolos de intervención entre compañeros para identificar a los colegas con problemas antes de que se produjeran daños a los pacientes. Lo más importante es que la historia había cambiado la forma en que la comunidad médica veía la adicción entre sus propios miembros. La transformación de Grace, de vagabunda sin hogar a reformadora de la sanidad, había desencadenado un debate nacional sobre la salud mental de los médicos y la importancia de tratar la adicción como una enfermedad en lugar de como un fallo moral. Una tarde, mientras Grace estaba en su oficina, contemplando el horizonte de Manhattan, iluminado por la puesta de sol, pensó en el largo camino recorrido desde la desesperación hasta la redención. 15 años atrás, lo había perdido todo y quería desaparecer. Esa noche, volvía a salvar carreras, volvía a tener amor, volvía a tener un propósito. Su teléfono vibró con un mensaje del doctor Sinclair. Emergencia en el Presbyterian. Un hombre sin hogar afirma que el cardiólogo del turno de noche está drogado con opioides. Dice que solía ser enfermero. ¿Te suena? Grace sonrió y cogió su abrigo. Voy para allá. Algunas batallas nunca terminaban. Pero ahora contaba con un ejército de aliados que entendían que la adicción tenía muchas caras y que la recuperación hablaba con muchas voces, incluidas aquellas que la sociedad prefería no escuchar. El ciclo de rescate y redención continuaba, un trabajador sanitario olvidado tras otro. ¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en la piel de Theodore, ¿habrías tenido el valor de confiar en alguien a quien la sociedad había descartado por completo, especialmente cuando la vida de un ser querido estaba en juego? ¿Alguna vez has sido testigo de cómo se ignoraba la experiencia profesional de alguien debido a sus circunstancias personales? Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o abierto los ojos al potencial oculto que nos rodea, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias reales de redención y segundas oportunidades. Pulsa el botón de me gusta si crees que la adicción es una enfermedad que merece tratamiento, no solo juicio. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que su experiencia importa, independientemente de su situación actual. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, cada persona sin hogar tiene una historia. Algunas de esas historias pueden ser la clave para salvar vidas, pero solo si estamos dispuestos a mirar más allá de las apariencias y escuchar con el corazón en lugar de juzgar con los ojos. Detrás de cada vagabundo puede haber un médico, un profesor, un ingeniero o un experto cuyos conocimientos podrían cambiarlo todo si tenemos el valor de escuchar. Tu historia aún no ha